Vivimos en un tiempo en que los grandes relatos se supone han sido desmantelados. La promesa del progreso ha perdido su fulgor para muchos. La religión tradicional ha quedado atrapada en las estructuras del pasado o en respuestas que ya no interpelan. La ciencia, aunque poderosa, no puede responder a las preguntas últimas de los seres humanos. Y la política ha sido reducida, en muchos de los casos, a una pugna de intereses sin horizonte ético. Frente a esta crisis de sentido, un nihilismo cínico se ha instalado no solo como postura filosófica, sino como atmósfera generalizada. No necesariamente es declarado con violencia, a menudo es silencioso, sutil, incluso cordial. Se manifiesta como una renuncia al deseo de comprender, una aceptación cínica de que nada tiene un significado profundo, que todo es construcción, juego, azar o mecanismo ficcional. Este nihilismo moderno no destruye altares, simplemente los deja vacíos. Y en esa intemperie, lo humano queda librado a sí mismo y solo le queda el rumbo de escarbar en una autofagia malsana. Frente a esto, la espiritualidad auténtica no aparece como una respuesta tradicional ni como una forma de fe dogmática. Más bien, emerge como una sabiduría del alma que sabe habitar el vacío sin negarlo, que escucha donde otros gritan y que revela donde otros ya no buscan, y que, sobre todo, sabe irradiar desde el centro de su corazón el calor que se necesita en un mundo cada vez más frío e inconsciente. La palabra nihilismo proviene del latín nihil, nada, pero no alude simplemente a una negación agresiva del valor, sino a una experiencia de pérdida del fundamento. Nietzsche lo definió como la sospecha de que no hay valores supremos. Pero no es un fenómeno exclusivamente filosófico. El nihilismo tiene múltiples causas, como la crítica histórica de las religiones y su asociación con estructuras de poder, la racionalización excesiva del mundo, que reduce lo vivo a la explicación técnica, la banalización de la vida en las sociedades del espectáculo, la aceleración del tiempo, que impide profundidad o contemplación, el trauma histórico, colectivo e individual, que fractura la confianza en el bien. Así entendido, el nihilismo es la experiencia del mundo como superficie sin interioridad. Es una mirada que ha dejado de esperar, no porque haya sido vencida o por el dolor, sino porque ha perdido toda confianza en que exista algo más que lo visible. El sujeto moderno, aunque rodeado de tecnología, imágenes y muchísimos datos, vive muchas veces como si habitara un mundo hueco, donde todo puede decirse, pero nada realmente conmueve. Contrario a lo que puede creerse, la espiritualidad auténtica no es una evasión de la realidad, ni una fantasía emocional. En su sentido más profundo, la espiritualidad auténtica es una forma radical de pensamiento y experiencia que busca acceder a las estructuras invisibles que sostienen lo real, no para negarlas, sino para integrarlas y participar de ellas. La Kabbalah, en particular, no se opone al mundo, lo revela y le da dirección. Y en esa revelación enseña que lo que vemos no agota lo que es, ya que al interior del ser habita un devenir que merece ser explorado con la felicidad de una conciencia que se acrecienta. Existe una arquitectura invisible que estructura tanto al alma humana como al universo, pero esa arquitectura no se impone a la vista, se halla velada como una sabiduría en el exilio, esperando a ser despertada por quien busca con el corazón afinado. Una idea central de la espiritualidad auténtica hebrea es la del Tzimtzum, la contracción inicial del infinito, del Ein Sof, para así permitir la existencia de la realidad. Esto nos dice mucho. La creación, entonces, no es la irrupción triunfal de la luz, sino su retirada estratégica. El mundo nace del silencio de Dios, de su ausencia activa, no de una imposición lumínica que enceguece. Esto nos indica un giro radical. La oscuridad no es lo opuesto de lo divino, sino su condición de posibilidad. El vacío no es error, es escenario.
La ocultación no es castigo, es pedagogía del alma. Allí donde el nihilismo ve caos, la espiritualidad auténtica ve una trama aún no revelada que podemos explorar. Mientras el nihilismo moderno ha anestesiado la escucha profunda, la espiritualidad auténtica propone recuperar una sensibilidad olvidada, la capacidad del alma para percibir lo invisible. Esta percepción no es un asunto de solo fe en sentido teológico, es en realidad una forma de conocimiento, aunque muy distinta del razonamiento lógico. Los Mekubalim, los cabalistas, describen distintos niveles del alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá, y enseñan que en los niveles más altos el alma no piensa, solo contempla, capta sentido no por deducción, sino por una correspondencia natural, inmediata con el uno. Esto se parece mucho a lo que en filosofía se llama noesis o intelecto intuitivo, una forma de saber que se reconoce directamente lo esencial, sin necesidad de mediación alguna. La revelación, en este marco, no es un dictado externo, sino una resonancia profunda entre el alma y la estructura del mundo. No es mera información, es encuentro con nuestra verdadera realidad. El nihilismo radical proclama: no hay sentido, solo interpretaciones. Pero la espiritualidad auténtica responde: sí hay sentido, pero está oculto, fragmentado, y solo puede ser revelado por un alma que ha aprendido a estar en el vacío sin huir de él. Este es uno de los grandes aportes de la Kabbalah. El sentido no se impone, se descubre; no se grita, se escucha. Y no es una estructura fija, sino una arquitectura viva en proceso de reparación. El alma que ha atravesado el silencio, el exilio interior, la caída de los ídolos, puede empezar a leer nuevamente el mundo como si fuera un texto sagrado, un texto roto por las interpretaciones dogmáticas, pero no sin significado. Lo que hace que la espiritualidad auténtica sea profundamente pertinente hoy no es que responda al nihilismo, sino que lo atraviesa sin negar su lucidez. La espiritualidad superficial busca evadir el abismo. La espiritualidad auténtica, en cambio, lo contempla y lo transforma y no teme habitar en él si esto es necesario. Cuando los Mekubalim, los cabalistas, hablan del exilio de la Shejinah, de la presencia divina, no se refieren solo a un hecho histórico, hablan de una condición espiritual del mundo moderno. La Shejinah está caída, fragmentada, dispersa. Dios está oculto, pero no ausente. Lo divino está aquí, pero en estado de destierro. Y de ese destierro solo se puede salir admitiendo que de verdad podemos salir de él. Aceptar esto es doloroso, pero también es el comienzo de una espiritualidad madura, no una espiritualidad de consuelo, sino de lucidez comprometida. Frente al nihilismo, la espiritualidad auténtica no promete respuestas rápidas ni certezas fáciles, pero tampoco se rinde al vacío. Enseña a mirar el vacío hasta descubrir su forma secreta, a reconocer que incluso en el ocultamiento hay presencia y que en el exilio hay estructura. No se trata de volver a una fe ingenua, ni de reemplazar el pensamiento crítico por consuelos simbólicos. Se trata de ver en profundidad aquello que el mundo moderno ha aprendido a ignorar. En última instancia, el mensaje de la espiritualidad auténtica no es una afirmación dogmática, sino una invitación en la que se nos dice: escucha, aún en la noche hay una luz que no se extingue. No es evidente, pero es real. No es fácil, pero es algo verdadero.